Mi nombre es Juan Diego Osorio Reyes, soy docente de la Unidad San Francisco de Asís de la ciudad de Zamora. Un saludo cordial y afectuoso a cada uno de ustedes y agradecerles por permitirme participar una vez más en un concurso de excelencia educativa. Mi objetivo es dar a conocer el fondo del proyecto, como yo lo he venido desarrollando desde hace años. El proyecto es la enseñanza-aprendizaje en la química inorgánica a través de prácticas caseras y una tabla de funciones. Nos vamos a dar cuenta que este proyecto es sumamente fabuloso porque nos enseña muchísimo de lo que tenemos nosotros que aprender y sobre todo cómo debemos enseñar a los estudiantes. Lamentablemente en lugares como Zamora no existen laboratorios como los tienen Quito, Guayaquil, Cuenca e incluso Loja, que está a una hora de Zamora. Acá no nos dan lo necesario, peor aún cuando se habla de un establecimiento fiscomisional y con donde todos los profesores somos fiscales, pero lamentablemente el gobierno es el que nos regenta, pero no nos da lo necesario. Y hay que buscar formas. Y esta es una de las fabulosas formas que tenemos para poder enseñar química inorgánica. Yo les comento que les he dado, por ejemplo, con prácticas caseras, a partir de lo que tenemos. Por ejemplo, quiero darles cómo obtener el anhídrido hipocloroso. Entonces utilizo el cloro que tenemos en la casa, le sometemos a fuego para que se produzca el anhídrido son prácticamente con lo que tenemos en la casa. Y a veces incluso con remedios caseros que tenemos también a través de, yo les hablo, por ejemplo, quiero dar una reacción a través del alcalcézar y también nos va a ayudar muchísimo. Pero también tenemos una tabla de funciones que la tabla de funciones es un resumen en una hoja de todo lo que tiene que saber el estudiante de química inorgánica. Y con eso puede defenderse no solo en el colegio, sino a lo largo de su vida en las universidades. Voy a darles a conocer, por ejemplo, un video en donde yo les daba clases a los estudiantes para dar sobre cómo obtener el anhídrido fosfórico a través de un fósforo, de un palo de fósforo que tenemos normalmente en las casas, y todo eso nos ayuda para poder nosotros establecer estas situaciones que son sumamente necesarias. Aquí yo les voy a proyectar, les voy a subir el, prácticamente la pantalla para que ustedes lo vean. ¿Qué nomás tenemos en el fósforo? Tenemos un palito y en la cabeza, ¿qué contendrá? ¿Qué contiene el fósforo? El elemento del fósforo, puede ser. Ya, un elemento de fósforo. Ahora, ¿qué voy yo a hacer? ¿Qué hice? Encendió. Ya. Y allí después, sí, prendí el fósforo y le apagué, ¿no es cierto? Y le apagué y prácticamente, vean qué ha pasado con el fósforo. Con la... Ya. Y si nos damos cuenta, nosotros allí estamos enseñando cómo tener el anhídrido fosfórico a partir de la unión de un no metal más el oxígeno. Vean, pero es una forma muy fácil que nosotros tenemos en la casa y podemos hacer con los estudiantes, incluso que ellos mismos hagan la práctica. Y eso es lo que queremos nosotros de la educación ahora. Y verán, ahora les voy a subir lo que es la tabla de funciones, que es sumamente importante que conozcamos, la tabla de funciones. Ya, aquí les estoy subiendo una tabla de funciones para que ustedes puedan ver cómo se puede aplicar. En la química inorgánica tenemos compuestos binarios, ternarios y cuaternarios también, de 4 elementos, pero los principales que debemos conocer son los compuestos binarios y los compuestos ternarios. Los compuestos binarios son los oxigenados
y los hidrogenados. Los oxigenados, los que se unen con el oxígeno, con su valencia negativa -2, y los hidrogenados, en donde los hidruros es con el hidrógeno, que va a actuar con su valencia -1 y con su valencia +1, en el caso de los ácidos hidrácidos. Vean, nosotros aquí, en esta tabla de funciones, en los anhídridos o en cualquiera de las funciones, vamos a encontrar que tiene unas numeraciones y cuando es necesario con sus terminaciones, prefijos y sufijos. Eso porque son necesarios para poderles nombrar de acuerdo a la nomenclatura que tengamos. Les pongo un ejemplo. Aquí tenemos nosotros los anhídridos. La primera y tercera familia, 21, 23, 25, 17, 21 hiposo, 23 oso, 25 ico, 27 perico. En la segunda familia, 11 hiposo, 12 oso, 13 ico. Cuarta familia, 12 ico. Nos vamos un poquito más acá en los hidruros metálicos. Tenemos lo que se da de la unión del metal más el hidrógeno. En la primera familia va 11, en la segunda familia va 12, tercera 13, cuarta 14, sexta 16, 1, 2, 11, 12, 1, 3, 11, 13, 2, 3, 12, 13, 2, 4, 12, 14, 3, 4, 13, 14, 3, 5, 13, 15. Tenemos los ácidos hidrácidos, que son la unión del hidrógeno más los no metales de la primera y segunda familia. Nos da 11 en la primera familia y 21 en la segunda familia. Y así vean. Nosotros tenemos luego los compuestos ternarios, los ácidos oxácidos, ¿sí? Los ácidos oxácidos, que de la primera familia nos va a dar 111, 112, 113, 114. En la segunda, 212, 213, 214. En la tercera familia. Por eso es que yo siempre le considero que la primera y tercera familia actúa con valencia 1, 3, 5, 7. No como dicen muchos libros, solo 3 y 5. ¿Por qué? Porque el rato de formar los ácidos oxácidos necesitamos que haya sido formado con valencia 1, 3, 5, 7. Vean. Y aquí le damos, por ejemplo, 312, aquella que se forma más, aquí es más 3 moléculas de agua, que nos da el ácido ortohipos. Aquí tenemos ácido metaoso, que es 112, porque se une más una molécula de agua, más 2 moléculas de agua, 425, más 3 moléculas de agua, 313. Y así nosotros utilizamos las numeraciones. Los hidróxidos, vean, es de los metales más el OH. Es la primera familia 11, segunda 12, tercera 13, cuarta 14. Sexta, que yo le llamo 16. Así sucesivamente, pero yo les voy a ir con un ejemplo bien práctico, ¿sí? Por ejemplo, voy a hacer aquí, voy a hacer este ácido hiposo. En uno de la segunda familia, por ejemplo, aquí nos va a dar, como es ácido, HSO. Y nos dice que es 212. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pongo el 212, ¿no es cierto? Ya, el 212 le voy a agrandar un poco más. Al decir nosotros H2SO2, y me acuerdo simplemente en la tabla de funciones la numeración, como es de la segunda familia, 212, aquí estamos hablando del ácido hipo, como es del azufre, sulfuroso, ¿no es cierto? Sulfur, que es la raíz, hipo, que es el prefijo, yo soy el sufijo, entonces queda ácido hiposulfuroso. Vean, si pongo 213, y correctamente pongámosle como sufijo, estamos hablando ya del ácido sulfuroso. Y si pongo 214, estamos hablando del ácido sulfúrico. Pero ya el alumno al aprender esta tabla de funciones le va a ser mucho más fácil saber de qué compuesto se está hablando. Vamos, por ejemplo, acá con un óxido metálico. Ya, vamos a hacer. Por ejemplo, LiO. Dice 21. Le ponemos
el 2 y el O. Entonces ahí estamos hablando del óxido de litio, pongámosle con minúscula la I, el óxido de litio. ¿Por qué? 21. Al estar hablando del Li, que es el litio de la primera familia, va a ir con 21. O simplemente al alumno le digo, haga el óxido de litio, entonces él se va a acordar, dice, no, pues si es un óxido metálico y tiene 21, entonces va a LiO. Y va a ser mucho más fácil que el estudiante pueda aprender. Y son cosas, incluso después lo que más se utiliza para hacer las nuevas fórmulas, en lo que son sales halógenas, neutras, ácidas y básicas, y las sales oxisales neutras, ácidas, básicas. Utilizamos los ácidos hidrácidos para las sales halógenas con los hidróxinos, y para las sales oxisales hidróxinos con los ácidos oxácidos. Y vean, y es una buena forma de enseñar a los alumnos, y a través de esta tabla de funciones, el rato que los alumnos aprenden esta tabla de funciones, es mucho más fácil aprender la química, porque después ya vienen ecuaciones químicas, métodos de redox, óxido reducción y muchos otros temas más. Y al tener la tabla de funciones es una gran ayuda para los estudiantes. Y esa es mi idea, de que los estudiantes aprendan la química inorgánica mediante estos dos aspectos que son el de aprender mediante los elementos caseros, hacer las prácticas y esta tabla de funciones. Y es sumamente fabuloso. Y discúlpenme que les dé esta explicación porque yo estoy participando en el concurso desde hace años y hay partes donde creo no me entienden y por eso a veces no es ni considerado el proyecto, pero esta vez yo busqué esta alternativa y créanse así, soy el único docente que siempre ha participado de aquí, de Zamora, en los últimos años. Y sé que alguna vez participó una sola vez algún compañero de aquí de Zamora, pero de allí no más, y siempre yo he estado participando en estos concursos. He participado en muchísimos concursos, he ganado, he perdido, he quedado en primer lugar a nivel nacional, internacional, todo. Pero yo voy más allá que participar en un concurso, dar a conocer lo que nosotros podemos ayudar en algo a la educación de nuestro país. Y ese es mi objetivo. Muchísimas gracias por ponerme la atención debida y poderme dar la oportunidad para que pueda estar con ustedes una vez más en el concurso.